está un jovencito, ¿no? Que va al doctor y pues que le hagan un chequeo médico, ¿no? Está así sentado y ya el doctor le revisa el pecho, ya le hace los análisis, empieza a tomar notas y todo. Dice el jovencito, bueno, doctor, ya dígame, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Y le dice el doctor, 10. Y le dicen, pero ¿10 qué? ¿10 años? ¿10 meses? ¿Semanas? 9, 8, 7. Construye tu credibilidad. Lo más importante y quizá lo único que tendrás en esta vida es tu credibilidad. El dinero es confianza y las riquezas son credibilidad. Los créditos se basan mucho más en la calidad de tu palabra que en el miedo a las consecuencias de una firma que pongas. Tu credibilidad es la capacidad que tienes para que otros crean en ti. Es la cualidad de que seas digno de la confianza de alguien. La credibilidad proviene de tu reputación. Construir una reputación puede tomarte décadas y destruirla lo puedes hacer en un instante con una mala decisión. Las personas que te rodean y que te escuchan esperan que las cosas que digas sean confiables y creíbles. En donde hay confianza hay credibilidad y en donde hay credibilidad hay relaciones en crecimiento que eventualmente se convierten en riqueza. No confundas la sinceridad con la falta de juicio o con la indiscreción. Siempre puedes ser transparente acerca de tus decisiones y tus intenciones, pero cuidadoso al decirlas y ejecutarlas. No digas todo lo que piensas, más bien piensa todo lo que dices. Sé íntegro y congruente contigo mismo. La integridad tiene que ver con que seas capaz de sostenerte en aquellas cosas que crees a pesar de los chantajes, los menosprecios o los ataques sin que te doblegues. La clave de la integridad es que tus intenciones estén alineadas con tus palabras y tus acciones. Una regla de dedo, por ejemplo, es que no hagas nada que no quisieras que salga en las noticias al día siguiente. Concéntrate en aquellos asuntos que dominas y aprende a no tener que saberlo todo de todos los aspectos de la vida. Muéstrate competente en los asuntos que dominas. Hazte muy buena en lo que haces muy bien. Desarrolla habilidades y conocimientos más profundos que te den certeza al momento de hablar de dichos temas. Porque el oficio se logra a través de una combinación entre la experiencia, tus fracasos y la educación teórica. Así que está bien que consigas certificaciones y calificaciones que se requieren en tu campo de trabajo. Es muy importante aprender con base en el sudor, pero también te puedes ahorrar esfuerzos innecesarios y recursos valiosos si sabes bien lo que estás haciendo. La experiencia te va a dar un juicio racional ante las evidencias. Conforme afiles tu capacidad de comprender las cosas, podrás obtener conclusiones de nueva información y podrás eliminar errores de apreciación que muchas veces se pueden convertir en engaños muy costosos. No cometas el error de esperar que las personas simplemente crean en tu autoridad solo porque has leído muchos libros o visto muchos asuntos relacionados al tema. Lo importante es que demuestres con claridad y exactitud, con evidencias auténticas de que eres una persona digna de confianza. La mejor forma de demostrar credibilidad es la legitimidad que proviene del testimonio de otras personas. Nunca será igual que tú te autoproclames algún título a que otros te lo otorguen. Pero la credibilidad también la puedes adquirir a través del estudio y el análisis de los datos, la recopilación de lo que las otras personas estudiosas del tema han concluido, la comprensión de estadísticas y los datos probados y comprobables. Es importante que seas consistente en los mensajes que emites a los demás. En todo lo que haces debes incorporar los valores en los que crees. Cumple con tu palabra y tus promesas. No ofrezcas soluciones que no existen. No malbarates tu palabra. Si no vas a cumplir lo que dices, mejor no prometas nada. Sé concreta sin exagerar la realidad. No uses verdades a medias, porque aunque piensas que eso es usar la astucia, en realidad las personas tarde o temprano se van a quedar con la impresión de que pretendes engañarlos. No aceptes ni ofrezcas sobornos. Trata a todas las personas de todos los rangos y clases sociales con el mismo respeto y atención. No hagas distinción de personas y evita los prejuicios. No te inventes excusas. No trates de culpar a otros y mejor asume tus responsabilidades de las decisiones que tomas y de tus acciones. Cuando detectes un error que cometiste, acéptalo de inmediato sin excusas y corrígelo. La clave con sentir emociones negativas no es que las suprimas,
sino que las expreses de una forma saludable y que esto esté alineado con tus principios. No reprimas lo que piensas o lo que sientes, sino aprende a describirlo para que puedas actuar acorde. No te guardes las malas noticias para un mejor momento. Aprende a decir las cosas como te gustaría escucharlas y condúcete a través de la cortesía, la humildad y la precisión del lenguaje para que puedas comunicar tus deseos sin pisotear los deseos de los demás. No hables mal de nadie, aunque sean tus rivales, tus enemigos o tu competencia. No hables mal de tus amigos o de las personas que te regalaron su confianza. Sé muy claro en lo que quieres para tu vida y en lo que no quieres para tu vida. Sé respetuoso del tiempo y la atención de los demás, no porque esperas algo de ellos, sino porque ellos se merecen tu mejor versión como ser humano. Estar rodeado de personas que creen que el mundo es de color de rosa es tan malo como estar rodeado de personas que creen que el mundo es una basura. Guíate por principios de rectitud. Hazte una persona digna de confianza de otros. Presta atención cuando te hablan. Cuida tu lengua. No te acostumbres a decir disparates que no son divertidos y que solo disminuyen tu credibilidad. No des tu palabra al aire. Mide las consecuencias de a quién le prometes tu tiempo, tu vida y tu atención, porque es mucho más valioso de lo que te puedes imaginar. Si no te gusta el trato en el que estás involucrado, entonces retírate y deja que alguien más interesado tome tu lugar. Si no te gusta la situación en la que te encuentras, actúa para cambiar esta situación. En esta semana vas a trabajar en la credibilidad. Vas a dividir la hoja en 7 partes, una para cada día de la semana. 4 al frente y 3 en la parte posterior de la hoja. Al principio de cada día vas a escribir el título. Dije esto, pero debí decir. Y durante cada día de la semana vas a poner atención a tus palabras. Vas a detectar si eres una persona que dice verdades a medias o si tienes la costumbre de exagerar la realidad o decir falsedades. También puedes detectar si dijiste algo imprudente o que hirió a alguien. Pon atención cuando lo digas y registra la que más te dolió o lo que más vergüenza te dio al final del día, acompañado de lo que debiste haber dicho en realidad de manera inteligente para lograr lo que en realidad querías. Por ejemplo, le hice un reproche a mi hermano, pero debí decirle que lo extraño y que hace tiempo no nos vemos porque me gustaría pasar tiempo con él. No es necesario que hagas la corrección y que hables con tu hermano. El ejercicio es totalmente privado para que te des cuenta de que tienes que mejorar este aspecto. Además de esta actividad, elige 3 días de la semana para hacer una investigación sencilla para mejorar una habilidad que se requiere para hacer tu trabajo, ya sea que compres un libro, que busques un documento audiovisual o un artículo. Los negocios son actividades en las que nos negamos al ocio para trabajar, crear valor, entregarlo a la sociedad y utilizar ese valor captado para generar más valor. Este proceso es el que debes disfrutar para ser más feliz día con día. Enfócate en hacer tu trabajo cada día mejor, con entusiasmo y haciendo que las tareas tediosas sean interesantes. No te obsesiones con el dinero. Mientras tengas un techo para dormir y un pan para traer a tu mesa, siéntete bendecido y agradece. Trabajar en generar confianza y crearte una credibilidad legítima basada en evidencias de tus actos es algo inteligente. El dinero es confianza y la riqueza son credibilidad. Lo más importante y quizá lo único que tendrás en esta vida es tu credibilidad. Pues había un muchachito y se escucha que llama al 911. Oiga, necesito su ayuda. Y ya el de la operadora le dice, bueno, muy bien, dígame, ¿cuál es su problema? Es que hay 2 chicas que se están peleando por mí. Bueno, y dígame, ¿cuál es su emergencia? Pues es que está ganando la fea.